Hola, bienvenidos al Método Gros, los clásicos. Aquí donde cocinamos la pastelería tradicional del mundo. Y hoy nos vamos a dedicar a Francia, un gran país al cual la gastronomía le debe muchísimo, ya que ahí se sentaron las bases para después poder cocinar y hacer pastelería. Y si bien cada país tiene su acervo de recetas y demás, fueron los franceses y son los franceses los que marcan cuáles son las técnicas. Es decir, cuáles son los procedimientos que necesitamos para después llegar a un buen final con un budín, con una tarta, con una patachou. Y entonces, con todo ese bagaje de años y años de historia, es muy difícil elegir una receta para homenajearlo. Yo en este caso elegí la torta fraisier. Es una torta de frutillas o de fresas, que es un clásico de los últimos años, digamos de los últimos 30 años, que realmente tiene una historia muy linda en cuanto a las frutillas, no tan así por la torta. Y este gâteau va a tener una masa y una crema de relleno de pistachos. Voy a comenzar con la crema porque necesita un tiempo para después llegar a la buena temperatura de uso. ¿Cuál es la base? Es una crema muselina de pistachos. Una crema muselina siempre es una crema pastelera al cual se le adiciona manteca sobre el final. Entonces vamos a comenzar, como toda pastelera, calentando leche y después seguimos con el resto. Vamos a calentar acá leche, guardemos 2 o 3 cucharadas para ayudar a las yemas a veces a desleír el almidón. Y después, como siempre, cuando van a hacer una crema pastelera, vayan tamizando juntos el almidón y el azúcar. De esa manera van a evitar que después los grumos de la pastelera queden hasta el final de la preparación. Vamos ahí. Y entonces, almidón, azúcar, vamos a incorporar las yemas y ese poquitito de leche que me había guardado, porque muchas veces no alcanza solamente con la humedad que le proporcionan las yemas. Y con todo esto después nos vamos a ir sobre fuego a trabajar. Fíjense, la leche comienza ya a hervir, entonces vamos a ir incorporando las yemas con el almidón, el azúcar, y todo esto, lógicamente, va a empezar a espesar. Si la leche está hirviendo, enseguida va a espesar. Entonces es cuestión de estar sobre el fuego 1 minuto o 2 para cocinar bien el almidón. Si no, después la crema va a tener un sabor farináceo que no es muy agradable. A la crema pastelera, después, incorporándole distintos productos, adquiere distintos nombres. Diplomata, cuando es pastelera más crema de leche, la mousseline, cuando agregamos manteca, y la crème chibouste, que es cuando le agregamos merengue italiano. El almidón, ustedes ya lo saben, cuando llega el hervor de los líquidos, va aprisionando todos esos líquidos y ven cómo lo empieza a espesar. Así tenemos esto, con el batidor tenemos la ayuda que necesitamos para que la crema después sea homogénea. Fíjense cómo cambia, ¿no? Enseguida la textura, y esto es lo que tenemos que cocinar para que entonces después no tener gusto a harina. Ya como la cacerola tiene una superficie amplia, esto directamente ya está, apagamos fuegos y vamos a volcarla directamente en el bol de la batidora. ¿Ven? Directamente esto va a venir acá. Y acá ustedes tienen que perfumarla, sea con una esencia de vainilla, sea con una pasta de naranjas, de café, con chocolate, con lo que sea. Yo en este caso voy a utilizar una pasta de pistachos, que es la que se utiliza para heladería. La pasta de pistachos son pistachos molidos junto con una preparación parecida a un almíbar de color verde muy intenso que nosotros vamos a agregar acá. Y esto lo vamos a poner a enfriar a su vez y después le vamos a incorporar la manteca. Lo clásico es incorporar la manteca en cubitos fría, pero para que a usted le salga mejor en su casa, que no necesite ser profesional para hacerlo, yo primero voy a incorporar la mitad fría
dentro de la máquina y el resto, cuando esto esté realmente frío, se lo voy a incorporar en forma de manteca pomada. Así no tenemos mayor problema. Entonces estos cubitos fríos van a ir acá y la máquina se va a encargar de emulsionarlos poco a poco hasta obtener una crema pastelera de pistachos con el agregado de manteca. Entonces estos cubitos están bien duros, están fríos y son los que van a encargarse primero de bajar la temperatura y segundo de trabajar. Ahora que bajó un poco la temperatura, vamos a perfumar con 1 o 2 cucharadas de kirsch, que es un aguardiente de guindas o de cerezas negras que para las frutas rojas funciona muy bien. Y si no, algún licor que a ustedes les guste. El resto de la manteca, fíjense, está pomada. Esto va a esperar por lo menos unos cuantos minutos. Yo ahora dejo la batidora ahí muy tranquila para que vaya trabajando. Esa va a ser la crema de relleno. También va a tener frutillas y va a tener una masa. Esa masa va a ser un biscuit. Como todo biscuit, en Francia la técnica para hacer un biscuit es armar 2 batidos. Por un lado, claras y azúcar, y por el otro lado, hacer un batido de yemas, huevos, etc. Yo voy a batir primero las claras, merengándolas con un poco de azúcar común, y después vamos a hacer el segundo. En Francia, la pastelería está presente en todas las ciudades, pequeños pueblos. En París hay muchos países con muy buena pastelería y con buenos productos, pero son cortos al momento de enseñarla, porque es difícil de poder estandarizar los procedimientos, los reglamentos, y para que después la pastelería, que es tan exacta, pueda ser una ciencia dulce que sea repetitiva. No es ni nada más que eso. Muchos dicen es tan difícil. No es difícil hacer pastelería. Es cuestión de tener una buena balanza, de seguir al pie de la letra los resultados de una receta y así van a obtener siempre la misma preparación. La cocina es mucho más intuitiva, en cambio la pastelería es más exacta. Bien, acá ya tenemos las claras merengadas y vamos a armar acá. Esas son las de claras. Para el batido de yemas tenemos mazapán o pasta de almendras. Eso nos va a dar seguridad en el momento en que nosotros querramos tener una masa que sea realmente húmeda. Vamos a colocar yemas y vamos a comenzar a trabajar esto, que al principio le va a costar. Si quieren lo pueden hacer con una espátula, con una cuchara de madera, pero ven, vamos obteniendo ahí una preparación bien homogénea. La pasta de almendras es almendras molidas con azúcar, entonces no es más que eso. Acá incorporamos huevo para alivianar un poco más la masa y después tenemos azúcar impalpable, harina y el perfume del pistacho. Vamos a bajar ahí hasta incorporar. Y con esto vamos a hacer un biscuit de pistacho súper húmedo que ustedes pueden utilizar para una torta de chocolate, pueden hacer barritas, se puede trabajar realmente muy bien. Y mando. Así que siempre que uno hace estas tortas, me trae muchos recuerdos porque son de las primeras tortas del elenco de recetas que uno aprende a hacer, ¿no? El gâteau Saint-Honoré, los profiteroles, los eclairs, las magdalenas, el gâteau fraisier, la torta ópera, tantos postres con nombre y apellido que son el símbolo de Francia. Y después llevada a distintos países, ¿no? Entonces, para mí es uno de los lugares más lindos donde uno disfruta tanto de ir a comer, de aprender y demás. Tenemos entonces los 2 batidos, nos falta incorporar la harina tamizada y la manteca. Vamos a tamizar, entonces es harina solamente, no lleva polvo leudante, porque lo que va a crecer este biscuit es a partir de las claras a nieve, entonces ahí no vamos a tener mayor dificultad. Incorporamos la harina, como es muy poca cantidad, toda así de golpe, y ahora un poco de las claras. No es un merengue muy firme porque es poca la cantidad de azúcar que van a aceptar las claras, pero sí lo suficiente como para dar aire.
Y este mismo biscuit usted puede reemplazarlo, la pasta de pistachos, por una pasta de café y hacerlo de café, por cacao, por canela. Siempre vamos a tener la receta de un biscuit húmedo. Incorporamos el resto de las claras y con movimiento envolvente vamos uniéndolo. Ahí entonces tenemos un color así de verde pistacho, muy clásico. El pistacho era uno de mis helados favoritos en la infancia. Yo ni sabía si era una fruta seca, si era el pistacho, pero me gustaba. Y no era un helado muy pedido, pero me llamaba mucho la atención por el color, ¿no? Y después con los años pasó a ser una de mis frutas secas favoritas. Molde. Vamos a utilizar un molde que está en el frío, un molde que tiene que tener 1 centímetro de alto para que el biscuit realmente después se mantenga, no como una capa delgada para una torta laminada, sino directamente como un biscuit altito. Así que toda la preparación, placa enmantecada con papel manteca y en frío, en todas las técnicas. Hoy tenemos un programa así, más técnico. Lo de las técnicas lo sabe el que hace la pastelería, pero ustedes solo dedíquense, por supuesto, a disfrutarlo, a caminar por París, por Lyon, por Deauville, por la ciudad que ustedes elijan, van a tener una pastelería a mano y siempre una croissant, un macarón y no queda más que disfrutar. Tenemos entonces este biscuit de pistacho, un solo golpe para asentarlo bien en el molde, no demasiado, y vamos a llevarlo al horno. En el horno precalentado a 180 grados, 15 a 18 minutos. No va a demorar más que eso. Es una masa delgada que hay que cocinarla rápido y en un horno moderado a un poquitito caliente. Acá tenemos ya las masas, ya vamos a poder armar el molde. Vamos a hacer un poco de orden sobre todo estos bols para después poder trabajar más tranquilos. Las manos y vamos a ver cómo armamos el gâteau fraisier. Lo clásico del fraisier es que tenga un carrusel alrededor hecho de frutillas. Y después la masa de pistachos, yo acá mantengo hasta último momento con unos films para que no se seque, y la crema. Primero terminemos la crema, así después podemos hacer bien el armado. Noto que ya está fría a mi mano, es decir, que ha bajado por lo menos los 36 grados. Y entonces me queda agregarle la manteca pomada y lograr que la emulsión sea completa. Entonces de esta forma, para quien no está acostumbrado a hacer una crema mousseline, va a lograr que sea mucho más simple en el armado. Y esto ahora lo vamos a pasar a un bol para después tenerlo ahí listo. Levantamos, retiramos esto y bajamos acá. Lógicamente esta crema, ahora como es una pastelera montada con manteca, parece líquida, pero no se olviden que en cuanto entre en contacto con frío en la torta ya lista, la preparación va a quedar perfecta. Muy buen color, los pedacitos de pistachos que tiene la crema y vamos a trabajar. Ya lo tenemos. Molde. Pueden elegir un molde de los clásicos circulares o pueden elegir, ¿no es cierto?, un molde como este que es una pirámide trunca. Yo tengo ya lo que es la superficie cortada. Vamos a sacar nada más que la base. Me voy guiando justamente por la inclinación que tiene esta pirámide para cortar con cuchillo serrucho los bordes. Y todo esto va a ir después en el interior también de la torta. Y ahí tengo la base. Colocamos entonces acá el molde con algunos acetatos para que después el desmolde sea mucho más fácil. Y tenemos frutillas bien lavadas, sin los cabitos, cortadas en la mitad.
y acá las vamos a ir acomodando alrededor del molde. Para que no se nos mueva, hacemos esto. Las frutillas o fresas es una de las frutas que se conocen desde hace muchísimo tiempo. No con esta forma y este color que nosotros conocemos, pero sí desde hace muchísimo tiempo. Se dice que ya en el Neolítico se consumían frutillas y que los romanos la empiezan a cultivar muchas veces como ornamento, pero también como consumo. Y con eso adornaban muchísimo los jardines. Después, ya en la Edad Media, empezó a formar parte de la arquitectura justamente de los jardines y así se fueron armando distintos motivos con distintas variedades de frutillas o de fresas, pero la que más gusta en Francia y la que más se consume es lo que se llama fraise de bois, que es la fresa salvaje de bosque, muy chiquitita, muy aromática y con muy poca cantidad de carne. Entonces siempre la búsqueda fue de saber de qué forma podíamos hacer que la frutilla fuese más interesante. Y se dio justamente a través de un espía marino francés que había venido a las costas de Chile y de Perú a ver el movimiento de barcos, que encuentra que en Chile existía una frutilla blanca, pero menos fragante, pero súper carnosa. Entonces, con una frutilla que habían llevado de Canadá, se lograron cruzar y es así que hoy tenemos frutillas que son rojas, que son carnosas y que son fragantes. De todas formas, los franceses siempre prefieren la fraise de bois más chiquitita, pero esta frutilla se llegó aquí al mundo mucho más. ¿Cómo se llamaba ese espía marino? Amadeo Fressier. Justamente es uno de los componentes que tiene ese postre. Vamos a seguir con el armado. Podemos ponerle almíbar o no a la preparación. El biscuit es bastante húmedo por la pasta de almendras, entonces podemos obviarlo. Y después vamos a colocar una capa de la crema que, aprovechando que está así blanda, la vamos a hacer entrar justamente hacia donde están las frutillas. Cuando trabajan en una pastelería que hacen varias tortas al mismo tiempo, generalmente esta parte se hace con manga para que llegue a todas partes. Y después vamos a cortar tiras de la misma masa de pistacho que tiene un color increíble y las vamos a poner en el interior. Y también tenemos frutillas cortadas en cubitos como para que la preparación quede completa. Entonces estas frutillas sin azúcar, porque la crema es lo suficientemente dulce, va a ir al interior. Ya serán más o menos una taza de frutillas y vamos a agregar algunos pedacitos más de la masa. Porque si no, imagínense que estaríamos comiendo muchísima cantidad de crema de manteca. Esta es una de las tortas preferidas de los franceses cuando llega la época justamente de la primavera y que hay muchísimas frutillas. Completamos con el resto de la crème mousseline de pistachos y después solo resta agregar la masa. Con la espátula la vamos llevando bien a todos los rincones que tiene el molde. Cada uno elige, ¿no es cierto?, el molde que más fácil resulte para trabajar. Este resulta fácil porque ese basé tiene una inclinación que hace que las frutillas se queden. A veces cuando hacen un carrusel con los moldes circulares tienen más problemas. ¿Ven? Entró perfecto. Solo nos queda dar vuelta la masa, colocarla ahí y llevarlo a la heladera. Mientras voy a la heladera, vamos al paso a paso para ver cómo hacemos esta torta Fressier. Torta Fressier. Para la masa, merengar 5 claras con 50 gramos de azúcar. Batir 120 gramos de pasta de almendras con 4 yemas y un huevo. Agregar 2 cucharadas de pasta de pistachos y 140 gramos de azúcar impalpable. Tamizar 100 gramos de harina. Mezclar la harina al batido de yemas alternando con el merengue. Por último,
agregar 40 gramos de manteca fundida. Colocar la masa en una placa de 30 por 40 por 1 centímetro. Hornear a 180 grados por 15 a 18 minutos. Para la crema de pistachos, calentar 300 centímetros cúbicos de leche. Mezclar 40 gramos de almidón de maíz con 80 gramos de azúcar. Agregar 5 yemas y un poco de leche fría. Volcar la preparación de yemas sobre la leche y cocinar como una crema pastelera. Volcar la crema caliente a la batidora e incorporarle 150 gramos de manteca fría y una cucharada de pasta de pistachos. Perfumar con 2 cucharadas de kirsch. Por último, agregar 150 gramos de manteca pomada. Para el armado, colocar una base de masa, revestir un molde con frutillas cortadas por la mitad. Completar con la crema, el resto de la masa y las frutillas. Enfriar por 3 a 4 horas. Y voilà le fraisier. Lo tenemos acá, ¿no es cierto?, con esa forma de pirámide que queda muy bien. En la superficie muchas veces no lleva nada. Yo en este caso le voy a colocar un mantelito de un mazapán con pistachos para dejarlo un poco más presentado, pero no es necesario agregarle nada. Es mazapán teñido con la misma pasta de pistachos que vamos a colocarlo en uno de los costados así, descentrado del postre. Y acá con la misma crema de pistachos vamos a hacer nada más que una mini decoración, adelantando que tenemos pistachos. Las frutillas ya están a la vista, tanto en el biscuit y demás. Estos son unos cigarritos de chocolate blanco teñido de color frutilla y entonces nos vamos a la mesa. Me está esperando Julia Vulcano, es una sommelier, y vamos a ver cómo, hola, tratando Juan. de Francia. Hola, Julia. Mirá cómo te estoy esperando. Con mi bebida favorita. Ah, ¿sí? Con mi bebida favorita, sí. Bueno, esto es un espumante de Misec. Espero que te guste. Espumante de Misec. Sí. Hay todo un tema, ¿no? Respecto a espumante, champán, Espumante. dulce, extra bruto, eso lo Exacto. vamos Muy a ver. bien. Primero brindemos. Dale. Por esta obra de arte. Gracias. El fraisier realmente es una torta muy cremosa, entonces el champán siempre tiene, ¿no es cierto?, su cuota de... De acidez. Y... Yo voy a ir cortando. Dale. Y yo de paso te cuento por qué elegí un Demisec. ¿Por qué un Demisec? Porque si nosotros a esto le hubiéramos puesto un extra brut, un nature, el postre nos taparía la bebida. Cuando nosotros tenemos una intensidad tan importante como es el dulzor, necesitamos compensar con dulzor también. Este es un espumante que en nariz es bastante intenso, no sé si lo pudiste llegar a apreciar, igual ahora lo seguimos degustando. Es intenso en nariz y en boca. El dulzor hace que el producto en boca quede más tiempo y podamos compensar con este postre. Si no, el postre, como te decía hace un rato, nos taparía totalmente. Taparía todo eso. Eso es muy interesante porque lo clásico y lo popular es siempre que el extra brut, el brut nature. Entonces, pero tenemos que aprender también a tomar este espumante en lo que es una comida, ¿no es cierto? O con un postre fundamentalmente. Exacto. Yo viviría hablando de espumantes y consumiéndolos, por supuesto. Pero bueno, los dejaremos para otra emisión. Gracias, Julia, por venir. Gracias a vos, Osvaldo. Y bueno, y nos vemos en el próximo Método Gros, los clásicos. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.